Padre. Una de las razones por la cual me gusta la iglesia, el abrazo del Padre, porque también una de las cosas, los miembros, obviamente, ¿no? Todos siempre, cada uno que viene aquí, siempre están alegres. Esa es una de las características por las cuales estoy aquí. Pero también lleva el nombre del abrazo del Padre, ¿no? Entonces cuando venimos acá con mi esposa por primera vez, realmente sentimos ese abrazo del Padre, ¿no? Aparte del abrazo físico de ustedes, pero también sentimos el amor de Dios. Amén, a través de ustedes. Y esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que siempre mantener. Amén. ¿Saben cuál es el mensaje de hoy? El mensaje que Dios tiene preparado para usted y para mí. Se llama, o lleva por título, del valle de quebranto al valle de la bendición. Amén. Repito, del valle del quebranto, repita conmigo. Del valle del quebranto al valle de la bendición. Amén. El valle del quebranto al valle de la bendición. Bien es cierto de que todos pasamos por valles de quebranto. Amén. Todos pasamos por algún revés, alguna dificultad, algún problema económico, alguna enfermedad, problema de salud, alguna pérdida, sueños que no se han cumplido, metas que aún no han sido alcanzadas. Llámese el problema que usted esté enfrentando, usted está en medio de un valle. Amén. Pero la diferencia es cómo reaccionamos cuando estamos en medio de las dificultades. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿A dónde está puesta nuestra mirada? Amén. Todos vamos a pasar por eso. Es más, Jesús dijo, y tómalo como promesa, o tómalo como palabra. Jesús dijo, en el mundo vamos a tener, ¿qué cosa? Aflicción. Es decir, que nadie va a estar libre de pasar alguna aflicción. No sé si ustedes han escuchado el término de que usted sale de una situación y la vuelta de la esquina entra. ¿Sí, no? Y parece que eso es una realidad en nuestra vida. Pero la situación es cómo nosotros vamos a enfrentar esa circunstancia y esa dificultad. ¿Dónde está nuestro enfoque? Amén. La Biblia dice de que, gracias, de que es necesario que nosotros pasemos por procesos y por dificultades, porque es allí donde vemos nosotros la fidelidad de Dios. Amén. Y cumplir las promesas de Dios. Es decir, que es necesario. En vez de nosotros tratar de huir, de quejarnos de la situación en la que estamos enfrentando, es entender cuál es el propósito de Dios. Miren, cuando nosotros estamos en problemas es fácil y por naturaleza querer estar desanimados, pensar de que no va a cambiar nunca nuestro problema. Y lo más común es que nosotros tenemos que, o tratamos de controlar la situación, ¿no? Cuando todo está bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero en el bolsillo, cuando tenemos un buen trabajo, está bien nuestra vida, ¿sí, no? Pero tienen que entender que en las montañas, en la cima donde podamos encontrarnos en algún momento, también va a haber valles. Y Dios siempre tenga la seguridad que va a estar con nosotros. David dijo algo muy importante, que aunque ande en sombras de valle de muerte, tú estarás conmigo. Es decir, como usted se encuentre, y si se encuentra en este momento en un valle de quebranto, tenga la seguridad, ¿quién va a estar con usted? El Señor. Amén. Y a veces, por naturaleza, queremos controlarlo todo. Amén. Queremos tener el dominio de todo, porque eso es una autosatisfacción, tener el control de todas las cosas, que nos vaya bien en la vida. Pero cuando nos va mal, entonces tendemos a desanimarnos. Pero mientras en esa búsqueda de controlar todo, de tener todo a la mano, lo único que vamos a encontrar al final es desolución. Amén. Es sentirnos incómodos. Amén. Porque queremos de alguna otra manera controlarlo todo. Pero tenga la seguridad de que lo único que usted va a encontrar en esa búsqueda de tener la justificación de las cosas, tener la razón de decir, Señor, ¿por qué me pasa esta situación? ¿Por qué tengo ese problema? Lo único que vamos a encontrar en ese camino es desilusión. Amén. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, cosas que no entendemos. Y cuando nos encontramos en el valle es muy fácil desanimarnos. Amén. Pero a veces Dios nos tiene que llevar a esos valles, a atravesar esa dificultad
dificultades, pasar por esas pruebas, porque es allí donde Dios nos va a llevar al lugar donde Él quiere que nosotros nos encontremos. Mire, hay dos posturas que quiero compartir con ustedes, hay dos posturas diferentes. Hay unos que piensan de que cuando pasamos por dificultades y por problemas es porque Dios ya nos ha abandonado, es porque quizás hemos pecado contra Dios. Yo crecí en una iglesia donde cuando se veía una persona que tenía alguna dificultad pensaba de que aquel hermanito estaba en pecado, ¿no? Pero también conocí otra postura, de que mientras que ciertos hermanos, ciertos cristianos tengan muchas dificultades, están en problemas, entonces es porque Dios quería probar su fe. Es que Dios quería tratar de saber si es que realmente este cristiano está amando a Dios. Les voy a contar esto de Abraham. Todos sabemos la historia de Abraham, ¿no? Dios le puso una prueba muy difícil, que fue entregar a su hijo en sacrificio. Amén. Si usted piensa o usted cree que Dios tan solamente le puso esa prueba a Abraham para probar su fe y para saber si que él elegía primeramente a Dios y no a su hijo, entonces usted está creyendo en un Dios egoísta, egocéntrico, que lo único que quiere saber es que si realmente nosotros lo amamos a Dios y por eso nos pone prueba. Pero tiene que saber que las pruebas tienen un propósito, para fortalecer nuestra fe. Cuando Dios puso a Abraham esa prueba, fue para fortalecer su fe. La Biblia dice que él fue justificado por medio de su fe. Amén. Pero también por medio de esa situación, de esa circunstancia, y por medio de su fe, vino la nación de ¿quién? De Israel. Y de Israel vino nuestro Salvador. Es decir, vino la salvación. Tienen que entender que en el proceso de nuestras circunstancias, en el proceso del valle en el que nos encontramos, Dios tiene un propósito. El propósito de fortalecer nuestra fe y de llevarnos a la bendición. Amén. Repita conmigo. Dios quiere llevarnos en el proceso para fortalecer nuestra fe y para bendecirnos, llevarnos a la bendición. Amén. Amén. La Biblia dice de que David proclamó: tú dispones ante mí banquetes en presencia de mis enemigos, amén, o de mis angustiadores. Es allí, en medio de los problemas, es que Dios prepara una bendición para ti. No después. A veces esperamos en la vida de que las situaciones mejoren para poder estar feliz y contento, amén. A veces decimos, bueno, ¿cuándo pasará nuestro problema? ¿Cuándo mejorará nuestra situación? Y siempre tendemos en lo natural pensar eso, y que quizás nunca va a cambiar, pero tienen que entender que es necesario los procesos que nosotros estemos atravesando, ¿no? En vez de quejarnos, en vez de buscar una respuesta a nuestro problema, en vez de controlarlo todo, en vez de quejarnos, más bien pregúntale a Dios: ¿cuál es tu propósito? ¿A dónde nos quieres llevar con esto? ¿Cuál es la razón? Cambie su manera. A veces en la vida siempre pasamos, o he escuchado personas que siempre se pasan quejando por la situación, y siempre están hablando mal de lo que están pasando, de que no le va bien en el trabajo, de que no obtienen el ingreso necesario, y se pasan quejando de la escuela, del colegio, de los padres, de los hijos, y de todo se pasan quejando. Es difícil, cuando usted se pasa quejando en la vida, ver la mano de Dios. En vez de quejarnos, ¿por qué más bien no trata de proclamar las promesas de Dios? Si está enfermo, ¿por qué mejor no decimos: Señor, tú eres quien me sana? Porque tus llagas hemos sido sanados. Amén. Amén. Les voy a compartir una historia muy hermosa que está en la Biblia, Segunda Crónicas. Ustedes han escuchado al rey Josafat. Amén. ¿Quién fue el rey Josafat? Fue un rey. No. Josafat fue un rey de Judá. Y le llegó a sus oídos de que es un gran ejército, que más bien 2 ejércitos y todos sus aliados iban a hacer frente a Judá, Israel, ¿no? Y la Biblia dice que tuvo mucho miedo. Y es
normal y es natural que sintamos miedo cuando estamos enfrentando un problema. Amén. Nos vienen incertidumbres, cuándo va a cambiar, cuál va a ser el tiempo que va a durar este proceso. Y Josafat era uno de ellos, que tenía mucho miedo. Pero lo que hizo a continuación Josafat es lo más importante de lo que quiero enfatizar y enfocar en esta tarde. Dice la Biblia de que él reúne a todo el pueblo de Israel y él pide ayuda al Señor. Dice, Josafat sintió miedo y en ese miedo que él tiene, en esa incertidumbre, dice que decidió, es una decisión, una determinación que él tomó, decidió pedir ayuda a Dios. Normalmente cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida, cuando estamos en el valle del quebranto, tratamos de planificar cómo vamos a solucionar, cómo vamos a pagar la renta el próximo mes, cómo vamos a pagar la renta del local, cómo vamos a hacer con la salud, cómo enfrentar nuestros problemas, cómo vamos a pagar la hipoteca de la casa. Tratamos de planificar y al último quizás pensamos en acudir al Señor. Amén. Pero la Biblia dice que tenemos que entregar nuestras cargas al Señor. Y la decisión que él tomó fue una determinación. Él pudo haber primeramente reunido a todo su ejército y decir, bueno, ¿cómo vamos a planificar la batalla? ¿Quién es el comandante que va a llevar este escuadrón? ¿Cuáles son las armas que vamos a llevar? Y planificar todo. Pero en medio de su miedo, del valle, de su quebranto, la Biblia dice que él tomó la determinación de pedir ayuda a Dios. Amén. Tras eso, de pedir ayuda a Dios, lo segundo que él hizo es recordar las promesas de Dios. Es decir, el primer punto era acudió a Dios. No estoy diciendo que usted no planifique, no estoy diciendo que usted no trate de controlar las cosas, de que usted pueda conversar, analizar su situación. Pero si usted está solo en el camino del quebranto del valle, difícilmente usted va a ganar. Toma la determinación de poder pedir la ayuda a Dios. Segundo, Josafat decide recordar las promesas de Dios, ¿no? En vez de él hablar de su problema o lo grande que fue su problema, él decide recordar que se puede enfrentar a ti. ¿Qué tal si nosotros cuando estemos enfrentando aquel valle de quebranto, tomamos también esa decisión? En vez de hablar de los problemas, del grande problema que tenemos, de la dificultad, de los tropiezos, que es verdad, nadie quiere pasarlo. Pero tomamos la determinación de recordar lo que Dios ha prometido. Señor, estoy pasando esta enfermedad, pero tu palabra dice que tú eres quien nos sanas, quien cura nuestras heridas. ¿Qué tal si en vez de hablar de nuestra situación y de caminar solo, recordamos las promesas que Dios ha hecho en nosotros? Señor, estoy pasando una situación económica, la Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su buena voluntad. Que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Usted sabe qué significa eso? Que nada, absolutamente nada. Usted me dice, bueno, si me falta algo, me falta tener un poco más de salud, un poco más de dinero, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar ese problema? Es que cuando Dios también dice que nada nos faltará, es que también tiene que tomar la determinación de que en medio de esa situación, de ese quebranto, del valle del quebranto en lo que usted se encuentre, usted tenga paz, tenga calma. La Biblia dice que guarda silencio ante el Señor, y eso es lo que a continuación hizo Josafat. La Biblia dice que exclamó Josafat, dijo, Señor Dios nuestro antepasado, tú eres Dios de los cielos, tú gobiernas a todas las naciones y en tus manos están la fuerza y el poder. Y en medio de esa exclamación, él reúne a todos y deciden hacer un ayuno ante el Señor. Y se levanta un profeta y le dice, miren, no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército. Miren lo que dice Dios a Josafat y a su pueblo, que están todos reunidos allí. Dice, no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esa guerra no es de ustedes, sino es de Dios. Amén. Lo que nos está diciendo el Señor aquí en esta tarde es que los problemas que nosotros estamos enfrentando no son nuestras batallas, son del Señor.
Es natural que tengamos miedo, pero lo que trata de decir aquí la palabra de Dios es que nuestros miedos, las inseguridades, no tomen el control de nuestra vida, no sean las que deciden. Cuando la Biblia dice, y David dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no estoy diciendo que siempre vamos a estar en el valle. Lo que está tratando de decir es que va a ser un periodo corto. No sé cuál el tiempo sea, pero tenemos que entender que va a ser un periodo corto. Pero tras de eso, la Biblia dice, tú estarás conmigo a donde quiera que yo vaya. Amén. La batalla no son nuestras. La batalla de quién es? Del Señor. Nuestros problemas, Dios no nos da un problema para que lo podamos enfrentar solo. La Biblia dice que no podemos ser tentados o puestos a prueba más allá de lo que podamos resistir o soportarlos. Amén. ¿No? Aunque a veces es decir, Señor, yo no soporto más este problema. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo pasará nuestro problema? Natural decimos eso. ¿Cuándo mejorará una situación? ¿Cuándo mejorará nuestra salud? ¿Cuándo nuestros hijos estarán correctos? ¿Cuándo nuestro matrimonio estará bien? Llámese el problema, pero siempre tendremos a decir ¿hasta cuándo? ¿Cuándo durará esta situación? Yo no sé el tiempo, pero lo que estoy seguro es que va a ser un corto tiempo. Solamente va a ser algo que tú vas a atravesar, pero no lo vas a atravesar solo. La Biblia dice que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Y ese es el principio que entendió Josafat. Se levanta un profeta y dice, no tengas miedo. No tengan miedo, porque no son sus batallas, es la batalla del Señor. A continuación dice la Biblia, tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. A menudo cuando estamos nosotros enfrentando los problemas queremos por la desesperación, ¿no? Obviamente tratar de controlar o buscar soluciones. Ya no me alcanza el dinero por estar en un choquero, que por aquí no le falta la cuenta, y tratamos de nuestra manera de lograr tratar de solucionar aquel problema en ese momento. Pero la Biblia dice, guarden silencio, quédense quietos. ¿Qué significa estar quieto en la palabra de Dios? Significa que tenemos que entrar en un momento de reposo, de paciencia. La paciencia, amén, trae descanso a nuestra vida. Cuando tú estás quieto, lo que vas a encontrar nada más es ansiedad. Y la ansiedad te va a producir problemas. Amén. Pero cuando tú guardas silencio en el Señor, tú confías en Dios, de que Él va a proveer tus necesidades, entonces cuando tú pones tu confianza en Dios, lo que vas a encontrar en tu vida es calma, es descanso para tu vida. Entonces Dios le dice a Josafat, al rey profeta, no tengan miedo, descansen y verás la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a una mujer, le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Ese es un principio. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si pones tu confianza en Dios, verás la gloria de Dios. Amén. El propósito de las dificultades es para fortalecer nuestra fe y llevarnos ¿a dónde? Al valle de la bendición. Amén. Entonces, Josafat toma posición, el día siguiente en la mañana se levanta temprano, se arrodilla, dice la palabra de Dios, pide ayuda a Dios, y al día siguiente va a la montaña, va al valle del quebranto, va al valle de batalla, para enfrentarse a ese ejército que está avanzando para hacer guerra contra Israel. Amén. Entonces, después dice la Biblia en el versículo 21, dice, y después de consultar al pueblo, nombró a algunos cantores para vestidos de ropas sagradas comiencen a hacer frente y alabar al Señor con este himno. Den gracias al Señor porque su amor es eterno. Este es un buen principio que quiero compartir con ustedes también. Es decir, que él toma la determinación no de hablar de lo difícil que va a ser su batalla. No dice él que él prepara a todos y dice, miren señores, esta batalla va a ser tan dura, tan difícil, no sabemos cómo enfrentar. Dice el Señor que va a ayudarnos. No, la Biblia dice que él comienza a levantar a algunos cantores para que den gracias al Señor. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos encontramos en el valle del quebranto, en primer lugar, acudamos al Señor. En segundo lugar, tomamos la determinación nosotros de confiar en Él, que no son nuestras batallas. Segundo, estar
en reposo, en paciencia. Y en vez de confesar lo difícil, el tropiezo, las dificultades, comencemos a dar gracias a Dios. Señor, yo sé que aún me siento el dolor que tengo, aún estoy con esta enfermedad, pero yo sé y te doy gracias que tú me vas a sanar. Señor, aún no se resuelve el problema de trabajo, pero yo sé que tú me vas a dar un trabajo. Aún no se me resuelve mi economía, pero en medio de esta circunstancia, en medio de este valle, Señor, yo quiero comenzar a darte las gracias a ti, porque aunque no veo, aunque el panorama no es tan claro, aunque las puertas aún no siguen abiertas, pero yo sé que tú lo vas a ver. Te doy gracias de antemano. A veces esperamos que la situación termine, que Dios cambie nuestra situación para comenzar a dar gracias a Dios, para comenzar nosotros a ser felices, pero a ser agradecidos. Pero más bien en medio del valle, en medio del quebranto, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por las circunstancias, porque Dios nos va a llevar al valle de la bendición en medio del problema. Amén. Entonces ellos comienzan. Y la Biblia dice de que mientras que ellos estaban cantando, escuchen, y mientras que ellos estaban gritando y regocijándose con el Señor y confiando en que no era su batalla, que Dios iba a pelear con ellos, dice que Dios hizo que estos ejércitos estén tan confundidos que no sabían con quién peleaban. Al final, cuando ellos se acercan, todos están muertos. Se habían peleado entre unos y entre ellos mismos. Amén. Entonces, no tuvieron que ni pelear, porque la batalla era de Dios. Cuando fueron allá, salieron con todos los que estaban muertos. Ni uno había quedado vivo. Pero lo más lindo de la historia es que la Biblia dice que enfrentaron sus miedos, enfrentaron sus dudas, sus preocupaciones, decidieron acudir a Dios a pedir ayuda. Se quedaron quietos, confiaron en la promesa de Dios que era la batalla de Dios. Dieron gracias a Dios en medio de su situación, en medio del valle del quebranto. Pero lo más lindo es que despojaron todo. Dios los llevó al principio, era un valle de miedo. Amén. Era un valle de oscuridad. Pero ese mismo valle que al principio era un valle de miedo, Dios lo transformó en un valle de bendición. Despojaron todo y se quedaron con todo. La Biblia dice que duraron 3 días para despojar. Al cuarto día ellos llegan y en ese mismo valle que debía ser su batalla, la Biblia dice que Dios llamó a ese valle el valle de la bendición. Amén. Porque de alguna otra manera ellos entendieron este principio. Las batallas no son nuestras, son del Señor. En vez de quejarnos y hablar de nuestros problemas y de los grandes, comenzaron a hablar de las promesas que Dios tiene. Entonces yo te invito a que cuando estés pasando un valle, una situación, un quebranto, una dificultad, no te quejes. Miren, David conoció al Dios que lo iba a guiar por caminos divinos. La Biblia dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. En pastos delicados Él me pastoreará. Pero también dice que, y sabía que el mismo Dios que lo estaba llevando por aguas de reposo, por valles de descanso, la Biblia dice que también ese mismo Dios lo llevó por el valle de sombra de la muerte. Amén. Pero él tenía este principio y entendió de que en medio de ese valle Dios iba a estar con él. Amén. Y dice, adereza mesas frente de mí. Es decir, Dios prepara mesa de un banquete de bendición para ti, pero no después de que termine la situación, es en medio del valle. Porque la Biblia dice que en medio de mis angustiadores, ¿qué significa? En medio de tus miedos, en medio de lo que tú estás enfrentando, en medio de la dificultad, de la enfermedad, en medio de ese proceso que estás pasando, allí es que Dios te está bendiciendo. Dios te va a llevar al valle de bendición. Dios va a preparar un banquete de bendición para ti. Amén. Un aplauso para nuestro Dios. Cuando tú comienzas a quejarte, es muy difícil que tú veas la mano de Dios. Amén. Es muy difícil. Porque ni las preocupaciones. Porque yo no conozco que las preocupaciones resuelven algún problema. No sé si ustedes conocen,
Cuanto más se preocupan, no sé si se resuelven los problemas. Es más se preocupan, más problemas tienes. Porque va a salir otro problema, no, ¿y ahora cómo voy a enfrentar esto? Pero cómo, pero si es que, y somos tan negativos. Cuando usted trata de entender la razón por la cual está pasando, su fe se va a debilitar. Estoy seguro. Estoy seguro que su fe va a menguar, va a bajar. ¿Por qué? Porque va a encontrar un problema, otro problema y otro problema, y nunca va a solucionar su situación. Entonces, comience usted a alabar a Dios, a cantar. Den gracias a Dios. No hable de los problemas, comience a agradecer a Dios en medio del valle. Amén. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando pase por el valle de quebranto, tiene que recordar que Dios no le guiará por ese camino, sino va a traer una bendición para usted. Amén. Recuerde que cuando usted pase por un valle de quebranto, tiene que recordar que Dios no lo va a guiar tan solamente para que usted pase esas circunstancias, sino que lo guiará para tener una bendición para su vida. No para retenerlo, sino para bendecirlo. Amén. Así que no resista usted al valle de quebranto. No se queje, no huya de eso. Tiene que entender y saber que Dios va a estar con usted en medio de esa situación. Dios lo va a transformar ese valle de quebranto en un valle de bendición. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso para nuestro Dios? Doy gracias a Dios por este corto mensaje. Dios es grande. Yo he visto mucho la mano de Dios en nuestra vida. Todos saben que, ustedes saben y todos saben que tenemos un negocio con mi esposa. Y quiero compartir con esto para terminar. Los meses de enero hasta marzo, estamos en mayo, abril fueron momentos muy difíciles para nosotros en nuestro local. Tras la situación del país, creo que fue en enero que se metieron a los canales, pero hubo la situación de secuestro, todo, creo que fue en enero, fue la razón. Fue tan automático que bajó mucho la economía. Fueron momentos tan duros para nosotros, al punto de que ni siquiera alcanzábamos para pagar el alquiler. Soy honesto con ustedes. Y no está mal ser honesto con Dios. Cuando usted se enfrenta a un problema, no está mal decir, Señor, mira, es difícil, aquí está la situación. Y nos encontramos en esa desesperación de cómo solucionar nuestro problema. Oiga, al ladito mío tengo una competencia reñida, una competencia muy dura para nosotros. Ella, por ejemplo, sus platos son platos de gourmet, da postre, da entrada, y tiene muchas cosas que nosotros no las tenemos. Estoy hablando de equipo de personal, o sea, tiene el recurso, en otras palabras, que tiene. Pero en todo este trayecto le puedo decir que he visto la mano de Dios. Nosotros vendemos más que ella y hemos vendido más que ella, a pesar de lo que ella tiene, pero hemos visto la mano de Dios. Es más, ella tiene 2 chicas, 3 chicas que se van a los clientes a agarrarse antes de nosotros. Pero no sé, la Biblia dice, no sé si han escuchado en la Biblia que dice que en un momento determinado el ejército estaba atravesando también por un problema, una batalla. Fue David, y que Dios dice que lo hizo invisible ante sus enemigos. Y fue prácticamente así. Los clientes no los miraban a ellos, ofrecían, prácticamente venían allí. Y venían con nosotros, y vienen con nosotros. Y uno diría, ¿no?, en esas circunstancias, ¿por qué mejor no la saca? No, en la naturaleza decir, no es mi competencia, ¿por qué no se va? Me está haciendo la guerra, no está permitiendo que yo crezca, que yo salga. Pero hemos entendido de que eso es parte del crecimiento. Y Dios va a convertir ese valle de quebranto en un valle de